Vamos a ver cómo hacemos. Pero bueno, buenísimo que estamos en la segunda clase y ninguno se ha ido, están todos. Eso es algo positivo, Gaby. Sí, sí. Bueno, gente, hemos perdido media hora. Sí, es decir, nos queda una hora y media de clases. Arranquemos, ¿les parece? Dale vos, Agus, y yo voy a Dale. armar Eh, los repos. una de las mayores críticas que siempre tenemos todos los años es lo disociado que está este material entre el teórico y el práctico. Y sí, por a veces es difícil macharlos. Esta primera parte va a ser completamente machada, porque ustedes el miércoles, oh, ¿dónde luego vieron estas filminas donde vieron un montón de cositas de comunicaciones entre procesos, ¿verdad? ¿Llegaron a ver todo? No, llegamos a Unix con conexión. Creo que faltan 10 diapos. Sockets. Bien, no hay problema. Sí. Lo más importante está. Entonces, en el práctico tenemos armado desde la primer año de pandemia, creo, y que nunca lo usamos mucho, un kit de ayuda, de ejemplos. Ejemplos. Si vamos acá al repo del que tenemos, hay un ejemplo de SO1 y otro ejemplo de SO2. Dentro de este carpeta de ejemplos de SO2, hay varios ejemplitos de IPC con todo esto que dio Hugo. ¿Está? ¿Alguno ya lo vio de esto? ¿Lo ha descargado? ¿Lo tiene? Yo les recomiendo que para iniciar esta tarea que tienen que hacer ahora, lo arranquen desde acá de lo más básico. Estos son scripts básicos. Y lo que voy a hacer ahora es explicarles un poquito cada uno como si fuese alguien que no tiene ni idea que tiene este repositorio. Así que vamos a hacer lentito, paso a paso, viendo qué es cada cosa. Supónganse que yo ya me clone, tengo esta carpetita re bonita con todos los ejemplos, uno que dice Nmap, uno Nmap con SHM, que ya veremos qué es, PostgreSQL, que si lo vieron, Socket, me dijeron que vieron Unix, pero no vieron Socket de Internet. Bueno, vamos a ver un poquito cómo son los Sockets de Internet, ya los van a ver después bien en el teórico, y Systemd, colas de Systemd. Entonces arranquemos por este último, por ejemplo. ¿Qué dice este College System? ¿Qué tiene este archivo? ¿Qué hace? A ver, tiene un par de includes que no me importa mucho. Tiene un KWPath que es dice un path a un archivo usado para representar la cola. Fantástico. Tenemos un ID para mensajes para mandar el parent al child. Tenemos un ID para mensajes para mandar el child parent, puesto como define. Buenísimo. Tenemos una estructura para mensajes. Entonces, tenemos ahí, tenemos un char. Tenemos una estructura de tipo message buffer también. ¿Y el main qué hace? Creamos un buffer. Luego hacemos el ftalk. ¿Quién se acuerda que era el ftalk? ¿Nadie? Era para crear el token. Bien. Cuando yo no me acuerdo qué hace un comando, hago man ftalk. ¿Se acuerdan de esto? No hay entrada para ftalk. Ah, entonces no. Entonces vamos a la web. Vamos a abrir una web y decimos qué es el ftalk. Ftalk, C. Tu rutina ftalk y voy a meter una documentación increíble. Y acá nos va a explicar qué hace. Genera una clave de comunicación de tu proceso estándar. Ah, buenísimo. Entonces lo que dijo su compañero. Hace una clave. Tenemos una key. Siempre, siempre, esto lo vimos en sistema operativo 1. Cada vez que llamamos a algo, a un método, a una función, tenemos que chequear por el valor de retorno. Siempre, siempre. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Y saber si dio algo bien o dio error. ¿Cuál es el estándar en software? Para un error, un valor -1. ¿Está? Entonces, siempre, siempre manejo de control de errores. Esto lo vimos en sistema operativo 1. Manejo de control de errores. No los tenemos que olvidar nunca. Todo nuestro código, cada vez que llamamos a una función, un método, lo que sea, tenemos que chequear el valor que regresa para captar el error si es que hubo. Chequeamos si el error. Creamos una cola, le damos los permisos y le decimos que sea IPC create para crearlo. De nuevo, chequeamos qué valor nos retorna.
De nuevo, si tuve error, tenemos que salir y avisar. Hacemos un fork. Casi todos estos ejemplitos hacen lo mismo. Vos tenés, como tenés que generar comunicación entre dos procesos, porque estamos viendo IPC, Inter-Process Communications, casi todos los scripts hacen lo mismo. Generan alguna parte del código estándar, hace un fork para dividir quién va a ser el cliente y quién va a ser el hijo, el server, digamos, el padre y el cliente. Si dio error, nos salimos, y si no, ¿qué hacemos? Mandamos un mensaje, y después recibe un mensaje, y imprimimos lo que nos devuelve. Y el otro lo hace al revés. Recibimos un mensaje, y escribimos un mensaje. El primero manda un mensaje que manda, es este mensaje que está definido acá en el buffer, que manda un 10 y un P. Y el segundo va a recibir, primero, o sea, va a recibir, y luego va a mandar un mensaje con ID 33 y el ejemplo C. Si lo ejecutamos, ese lo primero que la carpeta, esto está System B. System B, SC. Main, entonces menos O. Ejecutamos. ¿Y qué va a pasar? Fantástico. El hijo recibe un 10, que es el mismo que mandó este acá, con una P. Y el padre recibe un 33, que fue el que le mandó el hijo acá, y un ID 33 y un mensaje C. Y eso es simple. Cola de mensajes sirve para esto, para comunicar un proceso con el otro mediante una cola. ¿Qué más tenemos acá? Este es fácil, ¿se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? Fantástico. Eso que lo vamos a dejar para el final. Si hacemos una cola POSIX, de nuevo, tenemos que definir un path. Este creo que tiene que existir, pero lo veremos. Definimos un mensaje size. ¿Qué hace este POSIX? También recibe un máximo de mensaje. Un máximo de mensaje, define un mensaje. Abre el QE path con MQ open. Con un montón de flags, que es para escribir, para crearlo si no existe, etcétera, etcétera. Chequeamos nuevamente si no creó. Mandamos en la posición 5, mandamos un string de 5 con un hola. Y luego el fork crea el hijo y si hay un error en la creación se borra, se va a delete, luego uno espera un char, o sea, es una espera, y el otro recibe y cierra. Lo probamos, es lo mismo que el anterior, nada más que del tipo POSIX. Vamos a... Esto es POSIX Kiwi. C, main, algo de output. No le definí. Sí, lo sé. Puede que necesite el archivo. Ahí va de argumento. Sí, touch. Kiwi. Ahí creamos el archivo porque puede que lo necesite. Invalidar, bueno, ¿por qué? Ajá. Esto puede pasar siempre, gente. ¿Qué argumento no le está gustando? Como diría Creo que no. fallar. Obvio, siempre. En los peores momentos falla siempre. Obvio. Hay que probarlo antes. Siempre antes de reunir con un cliente tenés que probar todo, pero bueno, puede fallar todo igual. No, yo no lo probé, lo admito. Creo que el POSIX directamente crea en una carpeta específica. Una carpeta específica, puede ser.
Claro, por eso es que no tenés que poner el barra ese que... Claro. eh, ¿Qué dice? La ayuda dice de format barra QName. Let's try it. Vamos a compilar de nuevo. Invalid argument. A ver. A ver si existe el man de... Man, MQ open. No. MQ... No, no existe el map de MQ open. Vamos a ver la web. ¿Cómo es el parámetro de QBPath? A ver si en 5 solo tiene. Esto, el nombre, claro, pues nombre, no es path. Es un content chart. Why? Pues falla entonces. Ajá. Parámetros nombre apunta a una serie que nombra una cola de mensajes. ¿Ahora tiene que ser una cola? ¿Predefinida? Eh, Service connection between the process and measure name. ¿Por qué no me acepta? Si punto barra. Apuntar al... No. ¿Será que existe la quiere crear? No, Pau. Bien, todo puede fallar. No tengo mucho tiempo, les prometo después de clase revisarlo y mandarles el por qué esto no están dando. Pero avancemos porque si no, no vamos a llegar a dar todo lo que tenemos que dar a esta clase. Perdón. Por último, el mmap, hay dos tipos que los prefiero usar con Shared Memory. Como lo dice el mismo, el mmap es de lo más útil para mí. ¿Por qué? Mmap, imagínense como que están creando un archivo en el cual ustedes pueden leer y escribir que está en RAM. Están creando un área de memoria en RAM donde ustedes pueden leer y escribir. Y es muy útil. Desde distintos procesos. Con el mismo sistema de mapeo de línea. ¿Qué hace? Para esto necesitamos una shared memory. Que la crea, lo volvemos a chequear. Luego crea el mmap y le hacen un puntero data. Y nuevamente crea un padre y un hijo, pero acá los dividió en dos archivos distintos. El padre lo que hace es esperar. Y el segundo fork lo que va a hacer, va a mandar un Excel. ¿Qué hace el Excel? Ejecutar lo que está acá, el child bin. En el child bin tenemos que definirle el binario con que se va a ejecutar el child. Entonces, desde el main, llamamos al proceso child. Y acá el proceso child, ¿qué va a hacer? Va a crear un mmap, va a chequear qué hace, va a escribir el dato 56 y lo va a meter en el map, en el mmap. Lo va a escribir, entonces cuando lo escriba, lo va a leer y lo va a imprimir. A ver, vamos a ver si este anda, a ver si no me falla todo. Mmap. GSC,
A ver, punto C, o, a ver, iconos iguales, y el otro, main. Botamos el main. Y vemos, el proceso hijo escribió 55 al offset 5, 56 al offset 5. Si vemos lo que hace el child, escribe en el offset 5 el dato 56 y lo lee luego el padre. ¿Entiende? Esto es un mecanismo, para mí, de lo más usado de memory map. Sobre todo por eso le digo, porque está muy bueno tener un área de memoria en RAM donde pueden acceder todos. ¿Una duda? Cri, cri. Bueno, y por último, sockets. Estos no son sockets únicos, son sockets de internet. Ya lo van a ver en el teórico, pero básicamente hay dos ahora, alumna. Están los sockets Datagram y son sockets Stream, que básicamente es lo mismo que TCP y UDP. Piénsenlo mejor si lo piensan como TCP y UDP y se olvidan del resto. Ya vieron en red el TCP y UDP, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Qué es un socket? ¿Quién me puede decir qué es un socket? Si ya vieron sockets. Era algo de que como que el servidor te está esperando a vos, a que vos le mandes información o un mensaje y él ahí te responde, digamos. Claro, hay muchas formas de comunicarnos, pero acá estamos el tema comunicarnos entre procesos, entre sistemas. Más pensamos también sistemas porque, como dijo Gaby, esto después va a ser sistema distribuido y tenemos que ver la forma de comunicar todos los sistemas distribuidos. Ustedes en las compu vieron que tienen puertos, ¿verdad? La computadora tiene puertos, el sistema operativo tiene puertos. ¿Qué puertos conocen de Internet? 80, 443. Exacto. El 22 SSH, 21 SSP, hay un montón de puertos. Y hay una gran gama de puertos que el usuario puede crear cualquier cosa en esos puertos. Entonces, pero vos tenés el puerto. Luego, ¿qué haces con el puerto? Bueno, necesitas construir el software que va a atender ese puerto y que va a gestionar las conexiones contra ese puerto. ¿Tá? Eso es el socket. Para eso sirve el socket. Y como dije, hay muchos tipos, pero todos los sockets necesitan hacer más o menos lo mismo, depende si son orientados a conexión o no orientados a conexión. Si están orientados a conexión TCP, ¿se acuerdan el handshake de TCP cómo era? No one. Que envías un SYN. Claro, ¿cómo es una petición por TCP? ¿Nadie? De a uno, chicos, porque si no todo al mismo tiempo no. Estamos muy para atrás para entrar a temas de redes. Yo, profe, se me Era cayó como que el audio. envía la petición, le devuelve, vuelve a enviar una confirmación. Claro, es esto. Bueno, TCP como orientado a conexión, necesita el cliente conectarse con el server, que es la diferencia con UDP. En UDP el server envía y no le importa nada si el otro recibe. En UDP. En TCP sí. Por eso hacemos este handshake, el famoso handshake. Bueno, este handshake se tiene que repetir medianamente en los sockets orientados a conexión. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos? Empezamos con un cliente. Veamos qué hace. Este CC debería ser con conexión. Creamos, ¿qué tiene de distinto esto? Estamos importando sockets porque vamos a empezar a utilizar los sockets de Internet. Declaramos esto que es un socket file descriptor para manejar el socket.
declaro una variable de tipo server_address, que ¿qué se imaginan que va a ir acá? La dirección del server. Bien, exactamente. El server_address, después un hostnet para computar el server, o guardar el server. Luego definimos un buffer y bueno, chequemos las variables que ingresan. Una de las variables que ingresan va a ser el número de puertos. El atoy, ¿quién sabe qué hace que el atoy? No me acuerdo, lo hacemos por Cosman. Atoy. Convierte No hay atoy. No mande nada. ¿No me Sí, inicializa un puerto para conectarme? hace un poquito más. Vamos a buscar. Convierte en argumentos enteros. No, string entero sería. No, acá no hay. Man. No, el string entero creo que es ese toy. A toy creo que son char. ¿Qué hace la toy? No hay La igual. función atoy convierte la porción inicial del string apuntado por un puntero en enteros. Entonces lo que hace, convierte un string, porque nosotros por terminal estamos mandando caracteres, va a ser tomado como un string, a un entero. ¿Está? Entonces acá vamos a tener el número de puertos. Creamos el puerto, le estamos diciendo un socket, que le estamos diciendo que sean de internet, que son distintos a los que ustedes vieron hasta ahora. Acuérdense que esto es simplemente, le decimos que van a ser de stream, tipo de stream, y con esto lo guardamos en el file descriptor de socket. Obtenemos el host by name, porque tenemos que pasarle el host, el del server, y lo guardamos en las variables servers. Luego, bueno, definimos que hay una estructura de datos, que es la server_addr, que la hemos definido acá, que es la socket admin, es una estructura de datos en la que vamos a ir cargando información sobre la conexión en sí. Le decimos el tipo de familia, acá hacemos una copia de la dirección del server que le tenemos que escribir, al server_addr de la dirección de server_addr, para que tenga la dirección de su, o sea, el server tenga la dirección suya con la que va a tener. Acá le asignamos el puerto y hacemos una conexión. Luego, hacemos un par de cositas. ¿Esto qué hace el cliente? While 1, hace memset, fget y escribe. Hace un bloque donde va escribiendo lo que tiene en el buffer en el socket. ¿Está? Entonces, ¿cómo sabe el cliente a dónde conectarse? Por la estructura server_addr. Crea el socket, el file descriptor, crea la estructura de server_addr y la conecta. Y una vez que la conectamos, podemos escribir a través del file descriptor del socket hacia el buffer. ¿Entiende? Entonces, el cliente lo que tiene que hacer es simplemente genera el socket, genera el file descriptor de ese socket para poder escribir y leer sobre ese file descriptor, para comunicarse con el socket. Genera una estructura de datos que tiene toda la información al server que se tiene que conectar. Tuvo esta función connect, y luego que estamos conectados, podemos escribir sobre ese file descriptor y se va a transmitir al server. ¿Está? Usando socketstream, que es un connect. Si vamos al... ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Si vamos ahora al server, con conexión es el mismo, ¿no? Bien. Vamos de nuevo. ¿El server qué tiene que hacer? De nuevo genera una estructura de socket_addr de tipo server para crear el server y la dirección del cliente, porque tiene que conocer el cliente para poder responderle, porque estamos en TCP. Genera el socket, hace todo de nuevo la estructura para llenar
los datos del server, hace el bin. ¿Quién se imagina que hace el bin? Relaciona la dirección ese con el socket que acabaste de crear. Bindea, el verbo es bindear. Bindea el puerto que nosotros hemos seleccionado con este socket. ¿Está? De esta forma, el sistema operativo sabe que en ese socket responde este file descriptor. De hecho, les va a pasar, si ustedes ejecutan una vez y luego quieren ejecutarlo rápido, ¿no? Este programa les va a decir que el socket está tomado, porque todavía no se separó. Pero el sistema operativo tiene que saber qué puerto va a atenderlo quién. Y entonces se hace esta asociación entre el puerto y el proceso, el hace el bindeado. Se llama ligadura. Entonces, una vez que está ahí, podemos ponerle que empiece a aceptar conexiones. Hasta acá. Podemos aceptar que empiecen conexiones y se forquea cada vez que recibe una conexión. Entonces, cuando el proceso, cuando el server recibe, ¿dónde recibimos? Acá está. Primero lee lo que le manda o sea, cada vez que alguien se conecta, se ejecuta este accept. Entonces recibe lo que viene por ese news socket file descriptor, lo lee y luego le responde o obtuvo su mensaje. Y acá debería haber un después del read, un read. Primero hace un write con el mensaje que llegó y luego recibe esta respuesta. Y eso es básicamente un socket muy simple. Y les recomiendo que para iniciar el trabajo empiecen desde estos scripts, que ya tienen la estructura básica, o sea, básicamente cómo se levanta el server, cómo se levanta el cliente y cómo se comunican entre sí. ¿Sí, Nicolás? Una consulta, profe, capaz ya lo Sí. dijeron. Si yo quisiera, por ejemplo, crear un server, pero en lugar de que mi cliente esté en mi localhost, que esté, no sé, en China, yo tendría que Sí. agarrar y abrir un puerto en mi router, ¿no es cierto? Y de ahí conectarme con la IP pública. Claro. Y tu IP pública nunca te debería cambiar. Eso es lo más... Pues a ver, vamos a redes básicas. Vos tenés un router en tu casa, ¿no? Tu router tiene IP pública y antes de tuya vos tenés IP privadas. ¿Cómo haces para que cosas puedan salir y entrar y abrir distintas páginas web, abrir Netflix, ni Spotify? Y Spotify saben de tu IP pública y saben un puerto, pero no sabe de tu IP interna, entonces no sabe si sos vos, tu hermana o tu vieja quien está conectado pidiendo eso. Eso se llama NAT. Y cada vez que sale un paquetito tuyo, va al router, lo natea y sale con el IP. Y el router sabe quién peticionó cada cosa a través de NAT. Bien. Entonces sí, vos en esa IP pública deberías hacer un port forwarding. Es decir, que uno de los puertos libres, que si es que tenés la opción de configurar en tu router, que si es Fiber probablemente no, si es Claro menos, pero si es custom y lo hardcodeaste y le escribiste un firmware propio, probablemente sí, lo vas a poder hacer. Entonces, lo que hace es abrir un puerto en el router y decirle, por ejemplo, el puerto 209999, todo lo que entre a eso me lo mandás a la IP privada mía, al puerto que yo le hice la aplicación, tengo el server. ¿Entiendes? Bien. Y yo ahí tendría que agarrar y setearle, creo que se puede hacer que el router le setee a uno de los dispositivos por ejemplo, el que sería el server, una IP privada estática, que no cambie nunca, porque si no haría eso, o tener ahí un el router DNS me cambia la interno. IP privada. Sí, o podés tener un DNS interno, pero bueno, eso es más complejo. Sí, lo más fácil sería tener una IP estática. Bien, genial. Gracias. No hay por qué. Pero sí, en realidad es un bardo hacerlo en tu casa. Es más fácil levantar una instancia en la nube y poner tu server ahí. Y ahí jugás. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, seguimos con lo tuyo, Gaby, que nos queda menos de una hora y no llegamos. No, vamos a tener que extender un poquito, así que. Sí, Espero que hayan tomado el consejo que le dio Howard al principio de preparen el mate, preparen el café, pues si no, no llegamos ni a palo. les dije. El que avisa no traiciona, dice el dicho. Ujú. Bueno, déjenme compartirles el documento por el Discord, porque ustedes querían el documento primero. Y les comparto pantalla acá. Bien. Bueno, como saben, este año cambian un poco la metodología de los laboratorios. Va a cambiar un poco también lo que es la administración por parte mía con ustedes, en el sentido de que, como ahora son equipos de A2 o de A3, ustedes van a tener que apoyarse en su compañero de equipo para ir resolviendo las dudas, ¿sí? En el caso de que sea una duda común, el canal de Discord o los medios de comunicación que nosotros tenemos están disponibles para que ustedes pregunten cómo implementar tal cosa, sin necesidad de pasar la implementación. Y en el caso de que ese canal ya no funcione, ahí sí vienen y preguntan y charlamos. Con esto, ¿qué quiero decir? No voy a estar más como Dumbledore en la cajita ahí presente siempre, sino que ustedes van a tener que ir manejándose solitos y ir superando los obstáculos de a poco. Pero el objetivo, así como está descrito ahí en el documento que le pasamos la semana pasada, es mantener una comunicación eficiente para que ustedes puedan evitar bloqueos. Como lo que vamos a encargar va a ser un proyecto, nos pareció adecuado darles una introducción a lo que es la ingeniería de requerimientos, más que nada porque a partir de los requerimientos siempre surge la primera versión del software. Y el software tiene una cualidad bastante interesante, que es intangible. Y la ingeniería de software, o lo que nosotros hacemos como desarrolladores, como ingenieros en computación, que es la ventaja que tenemos nosotros hacia afuera, que no solamente vemos el software desde el top level, sino que lo vemos desde el bottom to the top to the bottom, es trasladar lo que es intangible a tangible. Esas ideas, esos requerimientos, esos diagramas, esa expresión de lo que queremos hacer a que sea algo concreto. Y el objetivo de los laboratorios es que ustedes vayan haciendo realidad lo que van a plasmar en una palabra. Entonces, vamos a ir un poquito más rápido para poder abarcar y no comer mucho más tiempo de lo que tenemos que hacer hoy. La idea es ver qué es lo que es la ingeniería de requerimientos, una definición un poquito más formal, a entender los aspectos claves de la ingeniería de requerimientos. Hay 3 preguntas que son importantes y vamos a conocer cómo funcionan. El System ANIS y el System to Be, qué es lo que son. La categorización, esta taxonomía que les explicaba recién hace un rato de los requerimientos, que no solamente se categorizan en funcionales y no funcionales, vamos a ver un poquito más de lo que no son funcionales. ¿Cómo encaja la ingeniería de requerimientos en el ciclo de desarrollo de vida de software? Algo que ustedes ya lo han visto en la ingeniería de software, ¿sí? Cómo es el proceso de la creación de un software. Y un poco el modelo por ahí más legacy, pero fundamentado de lo que es el modelo de ingeniería de requerimientos, que es el de Pericles Ocopoulos. Pericles Ocopoulos no es pariente de Merlina, es otro Pericles, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es la ingeniería de requerimientos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de resolver un problema a través del software. Entonces debemos entender primero qué es lo que queremos resolver. A ver, si una clínica de estudios complejos viene y nos pide un software para manejar tomógrafos, no le vamos a dar un software para manejar un estacionamiento de autos. Entonces tenemos que entender primero cuál es el problema a solucionar, cuál es la definición del problema y qué necesita ser resuelto. ¿Sí? Entonces, ese proceso de obtener la información, analizarla, documentarla y administrar esas necesidades y requerimientos de los stakeholders, conociéndose como stakeholder, cualquier persona que esté involucrada
en el software, que puede ser desde un cliente hasta un manager, o los mismos desarrolladores, es el proceso de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Es importante acá destacar que involucra entender lo que los stakeholders necesitan, ¿sí? Y asegurarse que el producto final cumple esas necesidades, porque si vienen y le piden ese software para los tomógrafos y ustedes le hacen otro software, ustedes no cumplen con su producto, por más que estén un coverage del 90%, que sea sin errores y que sea capaz de ejecutarse en 0,01 microsegundos, no cumple lo que el objetivo del stakeholder quería, ¿sí? Entonces, el problema es entender el contexto donde estamos tratando de resolver esa cuestión. Porque hay un contexto. Esto, ustedes saben que el software no está aislado en el vacío, en el éter. Está en un contexto y está en una realidad. Entonces tenemos que entender lo que la máquina es capaz de hacer, ese fenómeno de máquina, con el fenómeno del mundo, y entender el punto de intersección de esos fenómenos que nosotros compartimos, porque nosotros vamos a hacer un software que va a ejecutarse sobre una computadora. Y ustedes van a saber, ahora creo que con la arquitectura, cómo interactúa el software con el nivel de procesador, y ustedes ya han visto en el sistema de computación cómo lo hace también el punto de vista ese. Entonces, los pasos claves a la hora de trabajar con ingeniería de requerimientos es licitación, que licitación es obtener información, entrevistas, encuestas, cualquier medio que a mí me resulte necesario para obtener información para conocer el dominio del problema. A partir de eso tengo que analizar y evaluar. A ver, muchas veces la comunicación entre los desarrolladores y los clientes no es lineal, ¿sí? Porque hay veces que los clientes no expresan de forma clara cuáles son sus objetivos. Entonces, tener el Velociraptor montando un dinosaurio T-Rex y nadando sobre un tiburón blanco con una bazooka no es posible en algunos casos. Entonces, está en su criterio analizar y evaluar qué es lo que el usuario quiso decir con lo que haría algo intimidante. Entonces, no es eso, sino otra cosa. Después especificar. A partir de esa evaluación necesito saber con detalles y ya con un lenguaje formal qué es lo que necesito hacer del software y cuál es la especificación. Ustedes ya lo conocen con el SRS, Software Requirement Specification, que es el documento formal que permitía definir los requerimientos de un software. Después tengo que validar. Cuando yo hago esa implementación de los requerimientos, los valido. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ustedes hagan la defensa de los laboratorios? Vamos a validar que esos requerimientos fueron cumplidos por ustedes. Y la evolución, porque sabemos que el software no es algo estático, el software evoluciona día a día, que es una relación contraproducente el mismo software a veces, que evolucione tanto. Bueno, acá podemos ver que el costo de no cumplir con estos requerimientos o estos procesos de software muchas veces dejan el software en fallas bastante catastróficas, ¿sí? La idea es atajar todos esos errores desde un principio y evitar tener los errores porque no se definió correctamente lo que se quería hacer cuando ya tengo el producto en la calle, en producción. Entonces, este proceso de licitación, evaluación, análisis, especificación, validación y evolución lo hacemos a través de 3 preguntas. Yo sabía tener un profesor, muy buen amigo mío de la secundaria, que lamentablemente falleció. Se llamaba Alfredo Maíz, alias Pochoclo, porque cuando se enculaba se inflaba y parecía un pochoclo. Y el contador siempre decía que en economía hay 3 preguntas que uno tiene que responderse. ¿Qué, cómo y para qué? Bueno, en software más o menos tenemos, o en ingeniería hay un análogo que es qué, cómo y para qué. ¿Qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a responder? El qué, definir la funcionalidad, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo, el detalle de los servicios, los features, los comportamientos.
¿Quién lo va a hacer? Va a ser un equipo de ustedes, bueno, en este caso va a ser ustedes, pero si tuviesen que trabajar en equipos interdisciplinarios, bueno, cada equipo se va a encargar de algo. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que lo que motiva por ahí es el George Washington, pero hay otros motivos adicionales a George Washington en lo que es el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, a partir de esto, lo que podemos ver es el software, el System as is y el System to be. O sea, el software como nosotros esperamos que sea y el software como realmente es. Y hay una interrelación de cómo interactúan estos componentes y cómo nosotros tratamos de lograr que lo que nosotros queremos sea realmente lo que vayamos a implementar. Entonces, el System as is es los problemas, las oportunidades y el dominio del conocimiento, y el System to be son los objetivos satisfacidos o satisfechos, no me voy a meter mucho, por servicios, condiciones y asunciones, ¿sí? Que son dados por el software to be, las personas, los dispositivos y el software existentes. Y ahí tenemos las tres preguntas, el why, el what y el who. Todo esto en un ambiente donde estamos en el ITER, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? No, creo que no. Bien. Bueno, el por qué es todas las razones, el contexto de por qué estamos haciendo un producto de software, cuál es el objetivo, o sea, los fundamentos de por qué vamos a resolver un determinado problema. El qué está más involucrado con los servicios funcionales, ¿sí? Satisfacer esos objetivos que fueron definidos en la dimensión del why. Y el who es quien va a hacer estos trabajos, ¿no? Y entramos a definir diferentes puntos de vista a la hora de ver un requerimiento. Tenemos sentencias que han sido elaboradas, acá podemos ver, por Jackson y Parnas y Madey, ¿sí? En las cuales establecieron que este proceso de recolectar, elaborar, corregir y adaptar las sentencias difieren del modo en el cual nosotros estamos viendo. Porque hay sentencias que son del tipo descriptivas, decir qué es lo que el sistema tiene que hacer. Indican un modo. Por ejemplo, si describimos un sistema de un tren, de un subte, por ejemplo, las puertas tienen que estar abiertas, pero entonces no están cerradas. Es como una descripción de qué es lo que vemos, qué es lo que hace el sistema. Y después hay otros prescriptivos, en tipo de sentencias prescriptivas, que son optativos, ¿sí? Por ejemplo, las puertas del tren deberían permanecer cerradas cuando el tren esté en movimiento. La línea B del subte no pasa, se lo digo por experiencia propia. Y a partir de esto, un requerimiento del sistema es una declaración prescriptiva para lo que es el software to be, ¿sí? O sea, nosotros vamos a describir situaciones que deberían ocurrir en nuestro software a la hora de definir requerimientos. En posible cooperación con otro sistema de componentes y demás. Y entramos ya de lleno a lo que son las categorías de requerimientos. Ustedes ya conocen lo que son los requerimientos funcionales, los cuales definen los aspectos funcionales del software que es necesario que requiera en un determinado ambiente. O sea, tratamos de responder el qué, los aspectos del qué. Y después están los no funcionales, los cuales deberían ser satisfechos a la hora de desarrollarse, ¿sí? Dentro de los requerimientos no funcionales hay distintas partes o distintos sabores. Están dentro de los Quality of Service, Safety, Security, Reliability, Performance Interface, Compliance, Constraint Architectural, Constraint Development, Cost, Deadline, Maintainability. Bueno, toda esta es la taxonomía de los requerimientos no funcionales. Ustedes están más
uno está más acostumbrado siempre a ver los requerimientos funcionales o resulta... claro, exactamente. Los requerimientos funcionales sería como tiene que responder ante cambios en el entorno o ante ciertos eventos del sistema. Es decir, ¿qué tiene que hacer el sistema de forma explícita? Por ejemplo, el software, el control del tren, debería controlar la aceleración de todos los sistemas de trenes. Todos los trenes del sistema. Mientras que los no funcionales son cuestiones de calidad, van más relacionados con los que son cuestiones de calidad, pero todos los requerimientos tienen una cuestión en común, que es que tienen que ser medibles y poder ser validados. O sea, que nosotros podamos definir una sentencia de un requerimiento, que nosotros podemos garantizar que ese requerimiento está validado, ¿sí? Decir que un software ande rápido es algo bastante ambiguo, porque no estamos diciendo qué tan rápido o con respecto a qué. Entonces, los requerimientos, grábenselo, tienen que ser medibles. Acá yo les puse las categorías de los requerimientos, los quality, los safety, los security, todos estos. Y hay uno muy importante de todos estos, que es la corrección funcional. La corrección funcional es la clave prácticamente de cualquier sistema y está relacionado a que el sistema tenga que hacer lo que está destinado a hacer. Y lo expliqué al principio, de resolver ese problema del dominio. Bueno, no les voy a poner a explicarles esto, porque si no nos vamos a demorar mucho. Es más que nada leer cuáles son los diferentes elementos de esta taxonomía, está detallado un poquito más, ¿sí? Después están los factores de calidad, consistencia, ambigüedad, medibilidad, fiabilidad, quality structuring y demás. Entonces, algo que lo pueden relacionar a esto de los requerimientos no funcionales son con los factores de calidad de McCall. ¿Sí? Pueden buscarle la vuelta ahí una análisis. ¿Y cómo encaja todo esto en el ciclo de desarrollo de vida del software? Bueno, sin requerimientos no podemos hacer software. Si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no podemos salir corriendo a tirar líneas de código. Entonces, afecta a todas las partes del desarrollo de un software. Es la piedra prácticamente fundacional de lo que es un producto de software. La primera release de un software es a través de esos requerimientos. Porque fíjense que impactan todo. En la arquitectura, que eso lo vamos a ver la semana que viene, las directivas, el plan de trabajo, la rentabilidad, todo. Entonces, es una fase clave que muchas veces no se define, que muchas otras es muy dinámica. En lo que es metodologías ágiles, los requerimientos siempre son como cambiantes, y a veces eso, si no se tiene un control de qué tanto varían, puede ser contraproducente, porque vas a estar trabajando en algo y vas a estar deshaciendo después por un cambio todo lo que hiciste antes. En otros, en las metodologías tradicionales o la waterfall, son el punto de partida, y en los cuales o lo definís bien o hacia el final de la vida del producto de tu software no están cumpliéndose esos objetivos. Acá lo importante, la consecuencia, si son incompletos o están equivocados, todas las fases del proyecto de la vida de software fallan, ¿sí? Y el costo en ir fallando en distintas fases va multiplicándose por un factor cada vez más grande. Si vos te diste cuenta que te equivocaste en definir bien un requerimiento en lo que es producción, el costo es prácticamente 10 veces más que si lo haces en la fase de desarrollo. Y en cuanto al modelo del querido amigo Pericles Laukopoulos, lo presentó en 1995, más o menos 10 años antes que yo naciera. ¿Qué es lo que es? Un proceso iterativo, cíclico y con feedbacks, ¿sí? Este modelo, ¿en qué consiste? La licitación, la especificación y la validación.
pero interactuando siempre con el usuario. El usuario define los requerimientos a través de la licitación. Nosotros captamos todos los requerimientos que necesitamos del usuario. La licitación produce algo y esa producción de licitación es conocimiento. Entonces, a través de ese conocimiento podemos hacer la especificación. Y la especificación, a veces podemos requerir tanto más conocimiento de lo que es la licitación y darle al usuario esa especificación de requerimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esa comunicación con el usuario para validar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y después, a partir de la especificación, el resultado que tenemos, el modelo de requerimientos que vamos a usar para validar. Y de la validación podemos ver los resultados en la especificación. Fíjense que el dominio del problema afecta a la licitación y a la validación. ¿Sí? Es en los puntos iniciales y finales de este proceso. Ese modelo, o sea, lo que nosotros especificamos, lo que nosotros traducimos a nuestro lenguaje, tiene que ser validado por el usuario. Y tenemos en la validación el feedback para ver si, che, te hice el software, lo que vos me pediste, decime si él cumple con lo que vos necesitabas hacer. Bueno, acá está un poco más detallado todo lo que les dije ahí. En esencia, bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguros? Para el TP vamos a tener que discutir los requerimientos y así con ustedes, ¿o? No, para el TP1 nomás. Ok. Para el TP1 van a ser los requerimientos ustedes. Bien, ahora vamos a Entonces, profe, perdón, pregunta relacionada a los TPs. Van a ser, digamos, un gran proyecto que se va a ir desarrollando. No es que cada TP va a ser un proyecto nuevo, sino que vamos a arrancar ahora con los requerimientos y después... No. Arrancas, desarrollas y después le vamos añadiendo nuevos cambios y nuevas funcionalidades. Ah, perfecto. Los problemas del dominio es lo que vos tengas que resolver. Depende del problema que vos tengas que resolver. No están categorizados, o sea, en el sentido de tabulados en una tabla y escritos en piedra. Son dinámicos. Pueden requerir desde software para aviones hasta software para educación. O sea, ese es el dominio del problema. ¿El resto todos entendieron? ¿Seguros? Están durmiendo la siesta ustedes, ¿no? Bien. Bueno, vamos entonces a definir cuáles son los objetivos del laboratorio número 1. Vamos a conocer un poquito de este dominio fantasioso del problema. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ver un poco de cuál es el objetivo ahora. Yo ya tengo en una matriz de trazabilidad con algunos requerimientos y otros que son constraints, o sea, condiciones que sí o sí se tienen que satisfacer por una cuestión de tecnología, recursos y demás. Nosotros definimos una serie de constraints que ustedes tienen que implementar. Y vamos a dar un tiempito, 10 minutos, para que cada uno de los equipos arme unos requerimientos y lo vamos a poner a todos en común para que todos vean los requerimientos que hay que cumplir y definimos cuántos requerimientos tienen que hacer cada uno de los equipos. ¿Sí? O sea, tengan paciencia, va a ser un poquito más extensa esta clase y tengan el café a mano. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Nunca hablan, siempre reaccionan con los emojis. Bien. Bueno, todos saben muchos han estado el año pasado, trabajamos en ese mundo del The Last of Us muy apocalíptico, muy divertido, y fuimos haciendo funcioncitas, laboratorios que iban incrementándose. El último laboratorio fue una API REST en Golang, el cual era un mercado
de intercambio. Entonces, a partir de ese desarrollo tan increíble que se lanzaron el año pasado, vamos a darle una vuelta de rosca para hacer un sistema un poquito más complejo. Y no necesariamente ser complejo significa ser complicado, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Un sistema de logística. Acá el road so far. Los gigantes logísticos que fueron una vez, ahora tienen que volver a hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a ir manejando un sistema que va a hacer todo lo que es logística y entrega. Después yo le paso estas filminas que son, la verdad que son guitarreada cósmica, que lo único que hace es chamullo de ChatGPT, nada más. Vamos acá a los puntos claves. El nuevo sistema necesario puede manejar entregas, inventarios y comunicación a través de los diferentes hubs. En todo lo que es logística están los hubs, que son como puntos que se conectan a un warehouse, que es el almacén común, y el warehouse es como una administración interna que se da para llevar un paquete de un punto al otro, ¿sí? Entonces necesitamos que sea eficiente, descentralizado y resiliente. Resiliencia es uno de los requerimientos no funcionales, ¿sí? ¿Saben lo que es la resiliencia? Es como la recupera de Sí. error, problemas. Claro, eso es la recuperación a partir de un problema. ¿Cuál es? El Delivery Hubs and Logistics. No vamos a hacer uso de marcas para que no nos desmoneticen después la comisión. Entonces vamos a hacer Delivery Hubs and Logistics a partir de un viejo sistema que estaba dando vueltas ahí, New Warehouse. Entonces, ¿qué necesitamos? Un servidor central para coordinar todo lo que son los envíos y las alocaciones de recursos, clientes que van a hacer los pick-up, reporte de package y demás, sistema para manejar múltiples requests con mínimos delays. Ojo acá, ojo al piojo. Tiene que ser un sistema performante. ¿Por qué? Porque va a formar parte de un sistema distribuido. Reliabilidad is non negotiable. The system cannot fail during the critical shipment. Lo van a manejar después. Pero ahora empezamos con algo chiquito. Vamos a hacer los clientes que van a ser los hubs y los warehouse, y todo lo que es el manejo interno, o sea, de la logística de los clientes que van a ser los que van a enviar los envíos en este mundo. Todavía no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer más adelante. Lo que nos vamos a tocar nosotros va a ser la parte interna, o sea, el manejar los warehouse y los movimientos e inventarios internos entre los diferentes puntos. Entonces, servidor robusto, seguridad y eficiencia. Con seguridad, ¿qué quiero decir con esto? Y esto después vamos a ver algunos conceptos más referentes a la seguridad. Si yo veo que un laboratorio yo tengo que ejecutarlo con permiso de superusuario, no pasa. ¿Estamos? O sea, nada de hacer sudo mi aplicación y allá va, el puerto expuesto ahí, y decir, loco, vení, bombardearme, destruirme completo porque tenés acceso a lo que vos quieras. Yo sé que ustedes son muy buenos desarrolladores y que van a ser propensos a cometer la menor cantidad de fallas posible. Pero nadie está exento de no cometer una falla. Entonces, si ustedes me dejan una aplicación con permiso de superusuarios exponiendo un puerto, por más que lo hayan hecho con SonarQube, con CPP-Check, con ClamTV, que lo hayan visto con Valgrind, en algún punto hay un eslabón débil de ese código. Y es vulnerable. Y es explotable. Y si el día de mañana ustedes salen y producen un software que les hace dar rentabilidad y lo dejan así, no van a venderles a muchas personas ese software. Sí, había visto una pregunta acá. ¿Qué parte no? ¿Cuál? ¿Cuál tengo que repetir? Sí, no ejecutes tu aplicación con sudo.
Eso. Bien. ¿Entendieron más o menos todos el dominio del problema? Guitarreada así más cómica. Les dejé el lindo dibujito y todo para entretenerlo. ¿Todos entendieron? No mucho, la verdad. Es más, como que ya me perdí cuál es la idea general de todo y cuál es lo específico que tenemos que hacer ahora. Ahora te lo vas a ver con los requerimientos. Yo entendí la idea general, pero no específicamente cuál sería el TP1. Bien. Claro. Vamos al TP número 1. El primer TP es software interno, logística interna. Es decir, que no sale a la calle, que no vas a tener interacción con un usuario final, sino interno, de administración interna. Todos ven ahí. No subí todavía la filmina en disco. Ya se lo voy a subir a la filmina en Discord. Díganme si pueden ver. Tamaño, leo bien. Sí, se ve. Bien. Sí, se ve. Bueno, constraints. Esto tiene que ser mandatorio sí o sí porque se lo definimos nosotros. Server desarrollado en C++, estándar 20. ¿Qué quiere decir? Usen los mecanismos de concurrencia que provee el estándar 20 de C++. ¿A qué hago referencia? C++ introdujo una serie de mecanismos de concurrencia que son los semáforos, los latches, los JTreat y demás en ese estándar. Úsenlos. Yo sé que el año pasado, no me olvido, hicimos un socket en C++. No me vayan a usar ese socket que hicimos el año pasado. Bueno, me voy a dar cuenta, ese socket tiene 10.000 millones de errores. No me lo vayan a usar. Los clientes tienen que ser ligeros, por lo tanto tienen que estar desarrollados en C. Usamos un socket para comunicar el cliente con el servidor. El cliente le pide la información al servidor y el servidor lo responde. ¿Cómo le responde? A través de un JSON. ¿Sí? Le voy a poner binary format porque ustedes después no van a definir un format, entonces les vamos a decir el JSON. Un JSON para comunicarse. Ojo con esto también. El JSON tiene que ser fácil después de evolucionar. Entonces, no está bien visto que la información vaya de pecho en el root del JSON. Suele ir dentro de un campo data y ahí va la información para después dar otros campos que son la metadata. Los clientes confirman el mensaje de recepción usando un sistema de knowledge. Ustedes fíjense cómo lo hacer. Server y cliente mantienen una comunicación de keep alive cada 1 minuto para ver cuántos clientes tenemos. Entonces, vamos viendo ahí. El server debe implementar un grateful shutdown. Es decir, si se corta el proceso, no me tiene que dejar todo ahí dando vueltas, sino que tiene que ser capaz de cerrarse y dejar todo bien. Server and client must follow Linux File System Hierarchy System. Ya el binario tiene que ir en algún lado, los logs tienen que ir en otro. Ustedes verán cuál es ese. Esto no, porque esto lo dejé para el próximo, si no me iban a odiar. Server debe ser modular, con componentes separados para todo lo que es la parte de networking, la parte de autentificación. Los clientes se autentifican con el servidor, el procesamiento de información y todo lo que es los mecanismos de IPC que va a manejar el server. Bueno, esto es por una condición propiamente del diseño. Los updates deben ser dinámicos, debe manejar clientes simultáneos, gran cantidad de clientes. Con esto no digo 10 clientes, sino estoy hablando de 1000 o más. Autentificación, ustedes definirán cómo se va a autentificar el cliente con el servidor y cómo va a manejar eso. El servidor, cuáles clientes les va a dar acceso y a cuáles no. Bueno, vulnerabilidades, principio de mínimo privilegio. Esto va relacionado con lo que es la seguridad
que es Server should run under a dedicated system user. Un usuario que sea capaz de ejecutar ese binario. Ustedes se fijarán ahí cómo. Bien, los log tienen que ser de este estilo: timestamp, component, log level y message. Todos tienen que loguear. Server y cliente tienen que implementar un mecanismo de IPC. ¿Cuál mecanismo de IPC? El que ustedes definan y justificando el por qué lo eligen, ¿sí? El cliente tiene que trabajar con lo que son librerías dinámicas para poder proveerle después, enviarle al cliente una actualización de una librería dinámica y que el cliente simplemente levante esa nueva librería dinámica con nuevas features. Consejo, pueden buscar lo que es un FACEI y trabajar con eso del lado C. TCP, UDP, los dos protocolos, ustedes van a elegir sobre cuál va a trabajar en uno y sobre cuál va a trabajar en otro. IP versión 4 y IP versión 6 tienen que ser soportados por ambos. ¿Hasta acá se va entendiendo? Profe, tengo una duda. ¿Qué es eso que dijo de Facade o algo así? ¿Cómo se escribe? FACEI. FACADE. Tienes un punto de entrada en común bonito hacia sistemas más complejos. Y se impactan, chicos. Eso ya lo vieron en ingeniería de software. Bueno, yo acá escribí algunos requerimientos funcionales y otros no funcionales. Generar una orden y previsar los envíos entre los diferentes hotpots. Procesar y dar un broadcast de riesgo de alerta de infección a través de determinados sensores. El cliente debería periódicamente enviar su inventario al servidor para que el servidor sepa qué es lo que tiene cada uno de los clientes. Ya le puse cada un minuto, pueden manejarlo ustedes después si consideren cada más. Solo operadores autorizados pueden hacer la petición de recursos. Esto tiene que ver con autentificación y autorización. Y bueno, si se da una infección en un punto, el cliente le manda al servidor y el servidor hace un broadcast y todos los clientes que no mandó ese mensaje les dice, che, cuidado con este que está infectado, que hay un problema, o se consumieron porotos y no está habitable ahí. Como no funcionales, sí, alguien iba a hacer una pregunta. Sí, Gaby, yo. Me quedó la duda de la parte del internal IPC para el server y para el cliente, si ambos tienen que tener un IPC propio y cuál sería el objetivo de eso, para qué lo usaríamos, si se explica. Y ahí tendrías que ver para qué, pero sí, al menos okay. El cliente y servidor, uno, tanto el cliente como el servidor, al menos un mecanismo de IPC tendrían que tener. O sea, el diseño o qué mecanismo de IPC usar es a tu criterio, pero sí debería tener al menos uno. Gracias. Y nada, vamos a poner más clarito. Gracias por la aclaración. Al menos uno. Si vos ves que necesitas más porque vos querés armar tu cliente de una forma o tu servidor de otra, bueno, no hay problema. Ustedes ya vieron el sistema operativo 1, las integraciones con Grafana, tienen el código. Los que no hayan hecho el sistema operativo de este año, compartan ese código porque es un laboratorio que ya se hizo, así que no hay problema. Pidan ese código de Grafana, que Grafana era un clientecito que se encargaba de monitorear los datos de un host y pasárselo a Grafana. Bueno, pueden integrar ese laboratorio 1 que hicieron el sistema operativo 1 este año con esto. Checksum, ¿sí? Lo que es checksum de los mensajes para ver si llegaron bien. No me interesa que hagamos hashing y todo eso ahora, más adelante sí lo vamos a ver. Y bueno, esto es muy relacionado a lo que les dije acá del log. Los eventos críticos o los eventos en general tienen que ser logueados, entonces bueno, este es como que está repetido en con esto. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que...?
Tengo una pregunta. Los clientes serían internos, ¿no? O sea, el servidor estaría en un warehouse central y los clientes para este TP serían otros warehouse hijos o algo así. Vamos a hacer un... Con el C019, con respecto a ese, pregunto. Sí, pero es mucho más fácil si nosotros agarramos y tenemos un lenguaje en común. Que es... ¡Tarán! Un dibujito. Bien, este es el server del central. Está en la casa central, en el warehouse central, en lo que vos quieras. En este server se conectan, podemos decir, dos tipos de clientes: warehouse y un hub. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, eso es un poco conocer el dominio del problema para saber cómo funciona uno y cómo funciona el otro. N warehouse, N hub, y las peticiones de información que vas a hacer una y el otro no van a ser las mismas. El hub va a pedir cierta información, va a poder hacer ciertas cosas, y el warehouse va a poder hacer otras. Por ejemplo, warehouse puede hacer movimientos de recursos entre los distintos warehouses y avisarlo del servidor, mientras que el hub siempre tiene que mandar todos sus recursos a un warehouse más cercano. Te estoy inventando un requerimiento de ahora. Pero a grandes rasgos la arquitectura sería así. Dos tipos de clientes conectados a un servidor central. Servidor en C++, los clientes en C. O sea, va a ser el mismo código del cliente, nada más que no vas a poder hacer ciertas operaciones porque el servidor te va a pedir que te autentifiques y te va a decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no. ¿Estamos? ¿Preguntas? Lo de root. Este es el C05. ¿O cuál? Server broadcast emergency message to all connecting lines. ¿Este? Y acá, tanto Warehouse como Hub pueden decir que están deshabilitados. Este Hub 0010. Hubo una alerta de infección. Le notifica al servidor. Y el servidor le manda a todos los otros clientes que tienen conectados: che, el Hub 0010 está inhabilitado debido a una alerta de infección, y sale, digamos, el circuito. ¿Bien? Me está haciendo mal la garganta con todo hablar. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo se entendió bien? ¿El momento de hablar es ahora o never? O sea, yo me sigo sintiendo un poco igual porque estoy viendo que hay un montón de requerimientos, pero sigo sin entender cuál sería el laboratorio. Siento que hay muchas cosas sueltas, pero no entiendo cuál sería la consigna verdaderamente. A mí me pasa lo mismo, no se entiende el problema a resolver. Crear un servidor central. Queremos solucionar. Crear un servidor centralizado en C++ que permita la administración de envíos entre warehouse y hub de un sistema logístico. Te lo resumo así nomás en esa sentencia. ¿Ahí se entendió mejor? Sí. Un poco mejor, gracias. O sea, ya todos los detalles de cómo
vas a hacer cada una de las cosas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, eso lo vas a tener que definir en los requerimientos. Claro, sí, sí, hasta ahí, bueno, es como después me pelearé yo contra los requerimientos, pero era como que nos terminaba de entender qué estábamos haciendo o qué queríamos Eso, llegar. de momento, por ahora, esto. O sea, interno. Después vamos a ver cómo hacemos la otra parte. Ahí, Santiago, habías levantado la mano. Sí, quería saber si puede haber más de una instancia de cualquiera de los dos clientes. O warehouse va a ser uno solo. No, estos son N. O sea, N y acá ponerle M. Con N y M mayores que 1000. O sea, bastantes clientes tienen que... Cuando lo vayan a probar, cuando lo vayan a estresar, pruébenlos con muchos clientes. Gracias. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? El tema de los inventarios se llevan a cabo en los clientes, calculo, ¿no? En los clientes y los warehouse se encargan de hacer sus inventarios. El warehouse puede hacer una petición al servidor de mover inventarios de un hub hacia un warehouse o de un warehouse hacia otro warehouse. Entonces ahí, bueno, el servidor valida y mueve esos inventarios. ¿Qué los invito a hacer ahora? Sé que ustedes se quieren ir porque es viernes, pero aguanten 10 minutos más. En este documento que les estoy pasando tienen, creo que es 45 páginas, no me acuerdo bien. Confirmen todos que pueden ingresar ahí. Sí, y son 45 páginas. Sí, ahí voy. Entonces lo tenía para el algoritmo de estructura de datos que son 45 y acá tengo más gente. Me lo bajaron en el coso. Gaby, perdón, antes de que pases a otro tema. Los Sí. mensajes, los tipos de mensaje y la cantidad de mensajes, ¿eso está definido en algún lado? ¿O nosotros los inventamos? O sea, ¿qué tipo de mensaje vas a mandar? Lo tenés que poner vos a definirlo ese. Bien. O sea, agarramos el lore que armaste, digamos, y más o menos. O sea, lógico. Ok. Bien. Si vos querés usar Yuri o querés usar algún tipo de identificador único por cada mensaje, ya depende de tu diseño. Bien. Todo el mundo puede acceder, estén todos en la primera página. Cada uno, ¿qué lo vamos a hacer? En base a todo lo que les aburrí en la parte de ingeniería de requerimientos, vamos a hacer por cada uno de los equipos, o sea, búsquense armar con sus equipos algún Meet, algo de eso, lo que ustedes quieran. Vayan, mastiquen todo esto que hablábamos del dominio de conocimiento y ponen en donde dice el nombre de su equipo. Y van escribiendo ahí requerimientos. Vamos a tomar algunos requerimientos que ustedes escribieron y los vamos a ir plasmando en esta matriz para así ir definiendo más diferentes puntos de vista y lo que hay que hacer. Después de esos requerimientos, cada uno va a tener que crear su tarea, desarrollarla. ¿Se entendió el ejercicio? Son 20 minutos más que vamos a tomar. 10 minutos para que ustedes trabajen con estos requerimientos y 10 minutos para discutirlos después entre todos. Bueno. Confírmenme, por favor, si entendieron lo que les acabo de pedir, porque la telequinesis... Yo te pediría que lo repitas, por favor. Cada uno de los equipos se va a un lugar propio y me escriben, tienen justo la cantidad de páginas por cantidad de equipos. Me escriben por cada uno de los miembros del equipo 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales. O sea, si son equipos de 2, tiene que haber 4. Perdón, 8.
Si son equipos de 3, tiene que haber, bueno, saquen la cuenta, ¿no? Multiplicación hasta ahora. Son 2 requerimientos por cada miembro de equipo. 2 funcionales, 2 no funcionales. ¿Sí? Donde dice nombre, ponen el nombre de su equipo. Y ahí le escriben y después a las 5:10. A ver, no, 5:15 volvemos, vemos, tomamos algunos requerimientos, le damos una vuelta de rosca si hace falta y lo vamos añadiendo para que ustedes tengan la cantidad de requerimientos un poco más amplia. Después con algo vamos a ponernos nosotros a ver si agregamos algunos más y definimos qué cantidad de requerimientos tienen que implementar los equipos de 2 y qué cantidad tienen que implementar el equipo de 3. ¿Quedó claro? Confírmeme, por favor. Una consulta, Gaby. Sí. ¿Tenés el documento de los requerimientos que ya mostraste recién? El C01, C... ¿Lo mostraste hace un rato? ¿Querés que lo comparta? Sí, ese no lo tenemos, ese. Pasa que este todavía no lo quiero compartir porque no está completo. Entonces, ya después les voy a dar el completo con acceso para que ustedes lo puedan ver. Claro, como dice... Para no pisarse, digamos. Ahí claro, se ve. o para copiar. Listo. No, copiar no, tienen que hacer unos nuevos. Bueno, Sí. hacemos 5:15. Volvemos. Sí, no sé qué le pasa a Golerox. Pero bueno, fíjense ahí, cualquier cosa, pegan y grito.